Está en Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10, versículo 10. La versión que estoy usando es la nueva versión internacional, porque la Reina Valera, aunque la voy a mencionar también, pero la versión de la Reina Valera, la forma en que lo dice, tengo que explicar qué es lo que se está refiriendo. Ya la nueva versión internacional me lo dice bien clarito. Eclesiastés 10:10 dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Padre, te doy gracias porque tu presencia se siente aquí, porque tu presencia se siente en este lugar. Yo te pido que a través de esta palabra, Señor, tú puedas ayudarnos a entender, Señor, en que hemos perdido el filo en nuestras vidas. Que a través de esta palabra tú puedas hablarnos a nosotros y abrir nuestro entendimiento, Señor, para entender, Señor, a veces dónde hemos fallado o en qué estamos, Señor, cojeando. Yo te pido que a través de esta palabra tú nos sacudas. Que tu presencia, Señor, haga una obra especial, Señor, en aquellos que están cansados, en aquellos que están afligidos, en aquellos que están adoloridos, en aquellos que aún están irritados en este momento, Señor, por la situación que están viviendo. Que tú les hagas ver que tú te acuerdas de ellos en este día, que tú no te has olvidado, Señor, de su dolor, y que tú todavía estás atento a su clamor. Padre, bendice esta palabra en nuestros corazones. Amén. Y que tu Espíritu haga lo que tenga que hacer en esta hora, porque esta es tu casa, Señor. Amén. Y que queremos que se haga lo que tú digas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. He estado leyendo este libro que me regalaron. Un lunes con mi viejo pastor se llama, de José Luis Navajo. Tremendo libro. Y trata de la vida de este hombre que estaba pasando, un pastor que está pasando por un momento donde está aparentemente teniendo un éxito en su ministerio, pero se sentía quemado, se sentía sin filo. Y comenzó a ir unos lunes a hablar con este viejo pastor, un viejo ministro ya retirado. Iba a coger consejo con él, y él en uno de esos lunes que fue, él le dijo esta historia que me gustó mucho, acerca de este joven que fue a esta compañía de cortar maderas, y él fue con su hacha y le dieron empleo, y fue al bosque, al sitio donde se le asignó, y él con mucho ánimo comenzó a cortar árboles con su hacha. Llegó con su hacha y dice que el primer día picó 18 árboles, cortó 18 árboles. El jefe lo felicita por la gran labor que hizo en ese primer día. Y él con ese ánimo dijo: yo me voy a acostar tempranito para levantarme temprano para superar el número de árboles que corté en el día de hoy. Se levantó temprano, hizo lo que siempre hace. Llegó el segundo día y se esforzó aún más de lo que se esforzó el día anterior, porque él quería cortar más árboles. Pero al final del día había cortado solamente 15 árboles. Volvió ahora mismo al tercer día, solamente pudo cortar 10 árboles. Y llegó el jueves y solo pudo cortar 5 árboles. Y él estaba frustrado. Él estaba cansado. Él no entendía por qué mientras más se esforzaba, menos producía. Llegó el viernes y el mediodía solamente había picado un árbol. Y llegó toda la tarde tratando de cortar el segundo árbol, y tratando y dándole. Y fue el jefe de él donde él estaba. Y él muy preocupado porque sabía que su producción había bajado dramáticamente. Él le decía: no sé qué está pasando, estoy dando todo mi esfuerzo, estoy dando todo mi empeño, estoy dando todas mis fuerzas en esto, pero no sé por qué ahora estoy cortando menos de lo que cortaba antes. Y el jefe le preguntó una simple pregunta, le dijo: ¿y afilaste el hacha? Él le dijo: no he tenido tiempo para afilar el hacha porque quiero cortar los árboles. Siento que si me pongo a afilar el hacha, me voy a atrasar en mi trabajo. Pero ahí estaba la raíz de su problema. A veces queremos cortar árboles, queremos
Vamos, aquí está. A veces Dios nos ha provisto las herramientas. No se apuren que no va a cortar cabeza hoy. A veces Dios nos provee las herramientas para hacer una obra que nos ha dado así. Y tenemos el ánimo muchas veces cuando tenemos una herramienta nueva. El que ha trabajado en construcción, el que ha trabajado en algún tipo de trabajo que requiere usar una herramienta. Cuando usted tiene una herramienta nueva que está sin usar aún, al principio luce como que eso va a durar por siempre. Al principio luce como que eso no va a dejar de ser efectivo en algún momento. A veces nosotros queremos seguir usando el mismo instrumento, pero no le damos mantenimiento. La palabra de Dios nos dice que nosotros cuando perdemos el filo, hay que golpear con más fuerza. Y lo que sucede es que a veces tenemos la herramienta, pero no hemos afilado el hacha. Y a veces nos esforzamos mucho y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué si yo estoy esforzándome? Yo estoy haciendo lo que debo de estar haciendo. Yo estoy cumpliendo con lo que se me asignó. Y lo que hago es que me siento más cansado, me siento más frustrado. Pero Salomón un día se dio cuenta de una realidad, y me gusta Eclesiastés, y de hecho Eclesiastés es un capítulo bien exquisito. Léaselo después cuando usted esté en su casa. Es un libro que habla, es un capítulo, bueno, el libro completo habla mucho de las experiencias y ve la sabiduría de Salomón, como no solamente su sabiduría provino cuando Dios se la dio para gobernar el pueblo, ahora es una sabiduría basada en la experiencia de años de reinado que él tuvo. Y él comienza a decir, si el hacha pierde el filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Él se da cuenta de un principio básico. Cuando tú vas a afilar el hacha, no es un retraso, entiende bien esto. A veces pensamos que es un retraso. A veces pensamos que eso es un momento que no va alineado al propósito de Dios. Porque mientras uno va caminando hacia el propósito de Dios, llega un momento dado en que hay unas pausas. Hay un momento dado en que tú como que te detienes. Y tú piensas que el propósito de Dios está estancado, pero no necesariamente es así. Mientras tú estás detenido, tú estás avanzando, y a veces eso es lo que nosotros no entendemos. A veces mientras tú estás parado en un lugar, tú estás avanzando al propósito, pero tú no sientes el avance. Lo que pasa es que Dios quiere que te tomes un momento para acercarte a su presencia. Cuando nosotros perdemos el filo es porque hemos perdido el contacto con Dios. Estamos envueltos en lo que estamos haciendo, pero mi tiempo con Dios ya no es el mismo. Mi tiempo con Dios se ha cortado y hemos dejado de afilar el hacha. Hemos dejado de afilar el instrumento que nos fue dado para cortar. Cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas es que nos sentimos de la forma frustrada que a veces nosotros nos sentimos. Abraham Lincoln dijo, y este es el que la mayoría de las encuestas siempre hacen todos los años, todavía es considerado como el presidente que ha tenido esta nación. Abraham Lincoln dijo, denme 6 horas para talar un árbol y pasaré afilando el hacha las primeras 4. Él está hablando de un principio claro. Lo que hay que hacer para lograr un propósito. Cuando tú vas moviéndote a un propósito, hay unas cosas que hay que hacer primero para poder ser efectivos en el trabajo. Para no sentirnos cansados y frustrados con el trabajo que estamos haciendo. Abraham Lincoln nos está diciendo aquí, un hombre que creía en Dios, y usted puede tener la opinión que usted quiera, pero la razón por la cual él declaró la guerra civil es porque él decía que Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud de los afroamericanos. Esa era la razón por la cual dice Dios, que él entendía que Dios no estaba de acuerdo con eso. Y usted puede tener la opinión que usted quiera, pero Dios lo usó para lograr libertades que se lograron. Si hubieron unas cosas que aún no se han logrado, eso es otra cosa, pero él luchó por algo que entendía que Dios entendía que estaba mal. Y él está diciéndonos aquí, para nosotros entender que cuando nosotros vamos a realizar una tarea, hay que prepararse.
Y nosotros hemos estado en un tiempo de preparación. Nosotros hemos estado afilando el hacha. Nosotros hemos estado preparándonos para lo que Dios va a traer a esta casa. Yo me gozo cuando la pastora dice que va a hacer un llamado, porque ya yo tenía un plan de ayunar mañana, antes de que ella hiciera el llamado. Por eso yo levanté la mano para ayunar mañana. Pero ya yo tenía ese plan en mi mente. Yo mañana voy a ayunar. Y después ya vino con el llamado. Porque estamos preparándonos. Estamos preparándonos. Estamos afilando el hacha. Y cuando el enemigo ve que tú te detienes un momento a afilar el hacha, a eso a él no le gusta. Él quiere que tú sigas trabajando, él quiere que tú sigas ahí cansándote, que tú sigas haciendo esfuerzo en vano. Pero cuando tú te pares y comienzas a afilar el hacha, él se preocupa y dice, oh, hay un problema, esa gente está afilando, esa gente está preparando el filo, están recuperando el filo que habían perdido. Y el enemigo sabe que eso es un problema para él. Nosotros aquí estamos preparándonos porque Dios está moviéndonos a prepararnos. Dios nos está moviendo. Dios te está moviendo, que te sientas que estás en el mismo lugar. Dios te está moviendo hacia adelante. Así que toma el tiempo, ahora esta semana, en estos días, para afilar el hacha. Toma el tiempo para ese embotamiento que tú sientes en este momento. Comiences a limar. Comiences ahora a moverte en el mover de Dios. Comiences a moverte en el propósito de Dios. Y entiendas que hay que afilar el hacha. Porque hay muchos árboles que cortar. Y el enemigo no quiere que cortemos esos árboles. No quiere que cortemos el árboles. Él no quiere que salvemos las almas. Él no quiere que respaldemos las misiones. Él no quiere que se construya el templo que se va a construir. Pero él no va a poder, porque hay un pueblo que está afilándose. Hay un pueblo que está preparado para cortar el árbol. Vamos a afilar el hacha. Vamos a recuperar el filo. Porque es hora de movernos al propósito de Dios. Hay algo que Dios está haciendo y tienes que envolverte. Tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que Dios nos está moviendo. Y usted podrá decir, oh, el mismo cuento del año pasado. Usted podrá decir el mismo cuento de hace 2 años. Esto no es un cuento. El reino de Dios no es un cuento de hadas. El reino de Cristo, aleluya, no es una novela que está escrita en los libros, no. Es la palabra de Dios la que me dice que sus promesas se cumplen. Es la palabra de Dios la que me dice que no importa cómo el enemigo se levante, esta palabra se irá llevándose hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y nosotros estamos envueltos en esto. Porque aquí Dios va a mandar gente hasta lo último de la tierra. Te pregunto, ¿te has sentido cansado? ¿Te has sentido frustrado? ¿Estás irritado últimamente, irritada? Como que en momentos sientes algo como que cualquier cosita te molesta. Porque estás cansado. Porque estás irritado. Porque estás frustrado, frustrada. Maybe es tiempo de afilar el hacha. De parar tu momento y volver a lo básico. ¿Sabe una cosa? A veces cuando dejamos de hacer lo básico es cuando comenzamos a fallar. Nosotros a veces pensamos, no, yo estoy en un nivel muy alto. Ya yo estoy, ya llegué a un nivel en mi vida donde no necesito hacer las cositas que yo hacía al principio. Ahí es que nos equivocamos. A veces cuando nosotros fallamos es cuando dejamos de hacer las cosas básicas. Lo que aprendimos al principio. Yo cuando empecé la universidad, empecé a estudiar física. Me dieron una clase de precálculo. Una de las primeras clases que yo cogí. Y yo no entendía por qué yo tenía que saberme todo aquel garabato de números y letras. Todo aquel revolú que yo veía en la pizarra que el maestro escribía. Él empezaba desde arriba y llenaba hasta abajo. No había PowerPoint ni proyectores para aquel tiempo. Pero llegaron rápido. Después llegaron dentro de poco, pero todavía no estaban.
Y yo me acuerdo que ellos llenaban, y había uno que se llamaba Eudés Pérez, me acuerdo de él, Eudés Pérez. Y él tiene una chivita así, se parece un poquito a Abraham Lincoln, la facción. Y había otra maestra que daba clases a otro grupo. Y ella como que no tenía el mismo conocimiento que él. Entonces la otra prometía que si ella no sabía lo que estaba dando, ella no le iba a dar en la clase. Pero el que nos tocó a nosotros, aquel lo sabía todo. Acá le poníamos los ejercicios más difíciles y ese hombre empezaba a hacer así en la chiva, empezaba a mirarlo. Yo creo que la respuesta él la sacaba de la chiva, porque él empezaba a hacer aquí. Y se hacía así y así. Y hasta que sacaba la respuesta. Siempre sacaba la respuesta, pero yo no entendía por qué yo tenía que saber todo aquello. ¿Qué tiene que ver esto con la física? Y ya cuando entré más de lleno en lo que me tocaba a mí, me daba cuenta que todo aquel embeleco que yo empezaba a ver en aquella pizarra, le estaban aplicando ahora en lo que yo estaba estudiando. Yo tenía que saber lo básico para poder entonces saber lo que era más difícil todavía. Pero lo básico nunca se deja de practicar. Lo básico nunca tú puedes dejar de hacerlo. Y esto usted lo puede aplicar en el deporte, lo puede aplicar en la educación, usted lo puede aplicar en cualquier concepto, pero sobre todo en el reino de Dios. Hay conceptos básicos que a veces hemos olvidado. Y uno de los más básicos que hemos olvidado es la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios. Lo que tú tienes que hacer fuera de este lugar. Cuando vienes aquí el domingo te gozas, nos gozamos. Y es un momento de alegría, tal vez sentimos esa presencia. Pero cuando yo salgo de aquí no he terminado mi relación con Dios. Cuando yo salgo de aquí y sigo haciendo lo mismo y me olvido de buscar a Dios hasta el próximo domingo, ahí es cuando empieza a perder el filo del hacha. Ahí es donde comienza el cansancio. Ahí es donde comienza la frustración. Ahí es cuando nos comenzamos a enojar por tonterías. ¿Usted no se ha enojado alguna vez por una tontería? Después usted se mira y dice, ¿por qué eso a mí me molestó? Porque estabas cargado. Llega un momento que tú estás tan cargado que cualquier cosa te molesta. Cualquier cosita te irrita. Tonterías muchas veces. Comenzamos a ahogarnos en un vaso de agua porque hemos permitido que la pérdida del filo nos afecte de tal forma que a veces hasta parecemos niños. Déjame repetirlo, a veces parecemos niños. ¿Usted no lo cree? ¿Por qué Pablo le escribe a los Corintios? Ustedes parecen unos niños todavía tengo que darle la leche. En vez de estar comiendo vianda, arroz, habichuela y bistec, todavía hay que darle leche. Unos niños espirituales. Al niño espiritual todavía hay que darle leche espiritual. Pero Pablo le dice a esa iglesia, pero ustedes tienen que crecer a este punto de sus vidas. No pueden seguir bebiendo leche. Llega un momento en que tienes que comenzar a comer sólido. A este punto de tu vida tú no puedes conformarte solamente con que David le tiró una piedra a Goliat y lo tumbó, o que Jonás se lo tragó un gran pez. Usted tiene que saber un poco más allá de lo que estaba pasando. Usted tiene que saber el propósito que Dios tenía con Jonás para perdonar un pueblo que, aunque no era el pueblo de Israel, era un pueblo del cual Dios quería tener misericordia. Hay unas profundidades que a este punto usted tendría que saber, mucho más allá que simplemente que el pez se lo tragó. O sea, hay unas cosas en la vida de Jesús, unas parábolas, unas enseñanzas tan poderosas que a veces las sabemos el hijo pródigo, sabemos lo de la mujer samaritana, pero a veces no entendemos la profundidad de un mensaje poderoso que Jesús nos está diciendo. Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que afilar el hacha, iglesia. Una herramienta no es suficiente para hacer todo el trabajo. Me voy a explicar. El hacha de por sí solo no es suficiente. En Puerto Rico, lo que conocen lo que es un machete. En Puerto Rico le decimos, bueno, por lo menos donde yo vivía le decían mocho. Machete largo. Y es el que usaban los campesinos para talar los pastizales. Pero una de las cosas que yo observaba es que ellos no solo tenían un mocho, ellos también usaban un aparato que ya le decimos garabato. No sé en los otros países cómo se llama. Un garabato.
¿Quiénes se acuerdan de eso? ¿Quiénes echaron aquí callos con eso? ¿Verdad que sí? Con el garabato usted agarraba y era más fácil cuando usted metía el mocho para poder cortar. Usted podía cortar con el mocho solamente, pero sí iba a tardar más. Entonces el principio aquí es que a veces tenemos una herramienta, pero necesitamos otras también. Hay unos principios aquí que nos enseña la palabra, que es que nosotros a veces nos emocionamos con algo que tenemos, pero no lo usamos correctamente. La palabra de Dios hay que usarla correctamente. La palabra de Dios yo no puedo usarla para contender. Yo la uso para defender el evangelio, defender el reino, predicar una palabra que me hable una verdad, una palabra de libertad, donde yo expongo la obra de Cristo, que es lo principal que que nos toca como iglesia, exponer este mundo, hablarle a este mundo. Pero a veces usamos la palabra para mandar a la gente al infierno. Usamos la palabra para condenar a la gente. Usamos la palabra para hablar de lo sangriento, para hablar del infierno, para hablar del diablo solamente. Yo me acuerdo de un hermano allá en Puerto Rico que lo que quería era hablar todo el tiempo del diablo. Yo no sé si era un emisario del diablo, pero él solo quería hablar del diablo. Pero usted no cree que sería más agradable hablar de Jesús. Hay que saber quién es el diablo, hay que saber sus maquinaciones. Tenemos que saber contra qué estamos peleando. Por hablar todo el tiempo de ese pajarraco, déjelo por allá. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a reflejar a Cristo. Tenemos herramientas, pero hay que saberlas usarlas. Y hay que usarlo una. A veces es mucho, necesita ese garabato, porque es más fácil hacer la obra. Yo me acuerdo cuando mi abuelo, que él los hacía. Y yo me acuerdo, yo también lo usé. Yo también eché mis callos en mi tiempo. Y vi cómo era más fácil hacerlo de esa forma. Pero igualmente aquel mocho, cuando se les agotaba, se embotaba, ellos tomaban su tiempo y cogían la lima para comenzar a darle filo. Y ese es el instrumento que a veces nos falta. ¿Dónde es la lima? La lima está aquí, en las rodillas. La lima está aquí en la lectura. La lima está en el tiempo que yo saco con Dios. Usted quiere vivir afilado en este reino, hay que buscar a Dios. Queremos ver el propósito de Dios realizado como Él quiere hacerlo. Fíjate bien como te estoy diciendo. Como Él quiere hacerlo. Porque a veces Dios quiere hacer las cosas de una forma y nosotros queremos irnos por otra vertiente. A veces nosotros pensamos que la idea de nosotros es mejor que la idea de Dios. A veces pensamos que nuestras genialidades pueden superar el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer desde un principio. No hay forma de hacerlo. Si queremos que Dios haga su perfecta voluntad en esta casa y en nuestras vidas y en nuestras familias, tenemos que tomarnos un tiempo para afilar el hacha. Tenemos que tomar ese tiempo. Y es tiempo, iglesia, tiempo. Lo que Dios pide de nosotros es tiempo. Lo que Dios está esperando de nosotros es tiempo. Tiempo. ¿De dónde lo saco? Ya Dios te lo dio. ¿Tú te crees que Dios te va a dar una hora más en el día? Ya Dios te dio. Ya Dios te dio 24 horas. Reparte. Reparte como Él te dio la sabiduría para repartir ese tiempo. Pero es que yo trabajo 10 horas, trabajo 8 horas. Está bien, todavía eso no te toca 24 horas. Si tú quieres trabajar de más, si tú quieres hacer de más, vas a tener problemas. Ahí es donde comienza el cansancio, la frustración y la irritación.